invito a que abra su Biblia en el libro de Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2. Vamos a comenzar una serie en dos partes, hoy va a ser la primera, y vamos a estar hablando un poco con respecto a la operación del Espíritu Santo. En estas semanas, de pronto para los que nos están visitando decimos esto, hemos estado hablando acerca de la operación del Espíritu de Dios. Hace aproximadamente 2 meses predicamos acerca del Pentecostés, y veíamos cómo esa operación que el Espíritu Santo viene y comienza en aquel día en particular, desarrolla el Señor una operación a lo interno del creyente y en la iglesia, una operación de transformación, de capacitación para que pueda hacer aquello a lo cual Dios le ha mandado, para que la iglesia pueda llevar el evangelio a toda parte. Comienza lo que muchos han descrito como la era del Espíritu Santo, en aquella para ellos santa convocación que era el Pentecostés. El Señor hace esto en el pueblo. Y predicábamos después de eso temas alrededor o conexos a este asunto. Hablamos de las disciplinas espirituales, hablamos sobre la mayordomía del tiempo, hablamos de la mayordomía del dinero también. Luego comentábamos sobre lo que es ser un discípulo efectivo y veíamos que Dios quiere que nosotros seamos discípulos efectivos, que no desparramemos. Porque la palabra del Señor nos dice, el Maestro hablándonos, que tenemos que estar al lado suyo para no desparramar, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros seamos efectivos en todo lo que estamos haciendo. Y entendíamos cómo, desarrollando este mensaje, para poder ser efectivos necesitamos andar en el Espíritu. Es literalmente imposible que nosotros podamos vivir la vida cristiana si no somos asistidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y esa operación no es algo místico, no es algo que se queda simplemente en un wish, ¿verdad? En un deseo que usted pidió por allá y nadie sabe exactamente cómo ocurre, sino que es algo en lo cual nosotros también colaboramos, es una obra intencional. Veamos cómo el apóstol Pablo nos dice, yo trabajo y lucho con gran empeño, apoyado en el gran poder que actúa dentro de mí. Entonces vemos que hay una cooperación. Entendiendo entonces que hay una cooperación, también analizábamos que pues Dios viene para bendecirnos, ¿cierto? Pero el que está en el centro de la ecuación es Él y sus negocios, sus intereses, ¿cierto? Dios no viene para bendecirte, para que tú seas feliz y seas exitoso, si bien eso puede ser un subproducto de lo que Dios hace, no es ese el énfasis del Evangelio, sino que es la expansión de los negocios de Dios, que entendemos es el predicar el evangelio y que las almas vengan al Señor. ¿Quién dice amén? Ustedes podrán ver en esa diapositiva una ilustración de esto. Nosotros necesitamos ser llenos de ese Espíritu Santo porque hay una tarea y es la de un mundo que está desgarrado, que está destrozado por el pecado. Un mundo que ha sido desfigurado por la actividad pecaminosa del pecado, por la operación del maligno también, que nos dice la palabra que vino a matar, robar y destruir. Y entonces Dios viene y capacita a la iglesia, les dice Él que va a derramar su Espíritu Santo para que ellos sean empoderados, capacitados, enseñados, y entonces darles herramientas para que ellos puedan llevar a cabo todo lo que Dios los ha mandado a hacer. Ahora probablemente usted ha ubicado ya el libro del profeta Joel y quisiéramos establecer como 3 puntos de control con respecto al seguimiento de esa promesa que Dios hizo del Espíritu Santo, aún desde antes de Cristo, para nuestros días. Entonces el Espíritu Santo, hablando a través del profeta Joel, en el capítulo 2, del versículo 28 al 29, dice lo siguiente: después de esto, derramaré mi Espíritu sobre la humanidad entera. Y los hijos y las hijas de ustedes, repita conmigo, profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. Muy bien, este texto, como acabamos de mencionar, ocurrió años antes, siglos antes de que el Maestro siquiera estuviese pisando la tierra y caminando, el Cristo encarnado. Pero vemos que cuando Él ya está en operación en el ministerio terrenal de Jesús, Él nos dice en Marcos 16, 17, no lo busque, yo se lo leo, lo siguiente: y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Y nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8, ya el cumplimiento de esto que el Señor vuelve a confirmar que va a acontecer, que es esa capacitación del Espíritu Santo, pero a posteriori. Dice Hechos capítulo 2,
versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Bien, podemos ver aquí cómo este seguimiento de lo que el Señor hace con ellos, dándoles el Espíritu Santo, era una continuidad de lo que ellos ya habían visto en la logística del ministerio de Jesús. ¿De qué estamos hablando? Cuando Jesús estuvo en la tierra con los discípulos, ellos estaban acostumbrados a verlo hacer de todo tipo de cosas, algunas comprensibles para ellos y otras totalmente incomprensibles. Lo vieron llamar a un hombre, tomar barro del suelo, escupir ese barro, ponerlo sobre sus ojos, orar y que aquel hombre viera. Lo vieron darle vista a los ciegos. Lo vieron decir cosas como que voy a derribar este templo en 3 días y en 3 días lo voy a construir. Y no entendieron absolutamente nada. Lo vieron decirle cosas como tomen el pan y pártanlo en medio de 5,000 personas sin saber exactamente qué era lo que el Señor iba a hacer. Lo vieron hacer cosas para ellos comprensibles, otras incomprensibles completamente, pero había algo que ellos siempre tenían que hacer. Y era estar atentos a la dirección del Maestro. ¿Quién quiere estar atento a la dirección del Maestro? Cuando el Maestro muere, resucita y asciende, les deja esta instrucción de que ellos permanezcan juntos, unánimes, les dice, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y les dice que no los va a dejar solos. Y cuando el Señor viene y ocurre ese día maravilloso y comienza la era del Espíritu, aquella misma logística formativa, se suponía que ellos la continuaran. Es decir, ya no estaban viendo al Maestro físicamente, ya no eran dirigidos tal vez viéndolo a Él hacer las cosas, pero ahora esa misma dirección del Espíritu que operaba en enseñanza, en acción, en seguimiento, en todo lo que ellos tenían que hacer, cuando Él estuvo, ahora tenía que estar, pero a través del Espíritu de Dios. ¿Quién dice amén? Y eso mismo que el Señor les entregó a los discípulos, Él quiere que nosotros lo hagamos. Nos dice que esa capacitación del Espíritu Santo vendría para que ellos fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, justamente en la intersección cuando Hechos vemos que comienzan a ingresar los apóstoles en otros territorios afuera de Israel y hasta los confines de la tierra. Podemos entender que al Señor decir confines de la tierra era algo que los apóstoles ni siquiera iban a ver. Ellos iban a poder estar allí en un palmo geográfico reducido, pero esa obra se tenía que extender a todo continente, a toda isla, a todo lugar en el cual ellos se iban a desplazar, que no lo iban a poder hacer solos. Amén. Iban a necesitar el poder del Espíritu de Dios trabajando a través de cada uno de ellos. Ahora, si bien esa operación del Espíritu nosotros podemos ver en la Escritura, que es necesaria, que la requerimos para poder vivir una vida cristiana victoriosa, para poder llevar a cabo el ministerio, para poder vencer sobre nosotros mismos y sobre las obras de las tinieblas, ha habido diferentes comprensiones a lo largo de la historia en relación a cómo el Espíritu Santo interactúa y qué es lo que Él realiza en la obra de la gente. Y es ahí donde queremos introducir el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar hablando del cesacionismo y el continuacionismo. Y usted va a decir, salud, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando, pastor? Bueno, el continuacionismo y el cesacionismo son dos doctrinas de comprensión de hasta dónde la obra del Espíritu Santo en relación con los dones espirituales se extiende. Es decir, a lo largo de la historia ha habido grupos que han entendido la operación del Espíritu Santo de una manera y hay otros que la entienden de otra. ¿Y por qué es importante que nosotros comprendamos como creyentes la doctrina que va en función de los dones espirituales? Porque eso va a tener un impacto en la manera en la cual nosotros entendemos el alcance de la obra del Espíritu Santo hoy. Es decir, cómo expresamos la fe, la manera en la cual nos conducimos en la vida, las expectativas que nosotros tenemos a la hora de llevar a cabo el ministerio, la forma en la cual nosotros afrontamos las pruebas,
personas, va a tener un impacto sobre eso, va a tener un alcance distinto, según lo que nosotros creamos que el Espíritu Santo puede hacer hoy. Amén. Entonces, es importantísimo que nosotros como iglesia comprendamos exactamente qué es lo que la palabra de Dios enseña respecto a los dones espirituales, pero también que conozcamos estos temas, porque es normal que nos sentemos en una mesa de conversación y haya personas con opiniones distintas, con afiliaciones doctrinales de otra categoría, y pueda surgir en algún momento una pregunta. O de pronto usted puede llegar a un lugar a hablar de algo que sea del Señor y las personas creen distinto. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, es decir, ¿qué creo yo? ¿Por qué creo en eso? ¿Y cuál es el alcance de aquello? Amén. Entonces, hablemos un poco primero, pongamos los términos y definiciones de lo que es el cesacionismo y luego lo que es, yo le voy a decir el continuismo, porque es más abreviado que el continuacionismo. Entonces, de aquí en adelante me voy a referir como el continuismo. Definamos primero qué es un cesacionista. Leo literalmente, dice: el cesacionista es una persona que cree que ciertos dones espirituales, típicamente aquellos que exhiben una naturaleza sobrenatural más evidente, cesaron de ser distribuidos por Dios a la iglesia alrededor del primer siglo después de Cristo, o gradualmente a través del curso de los siglos siguientes. Los cesacionistas no niegan que Dios puede en ocasiones realizar milagros como la sanidad física, pero ellos no creen en los dones espirituales de milagros o que el don de sanidad divina sea dado a los creyentes hoy. Es decir, pueden ocurrir sanidades en la iglesia, pero no personas con el don de sanidad. Las personas pueden experimentar milagros, mas no existen hoy personas con un don de milagros. Entonces, cuando vemos esto, podemos entender que un cesacionista es alguien que cree que los dones espirituales plasmados en las Escrituras estuvieron en operación durante el periodo de los apóstoles en la tierra y algunos años después, es decir, mientras ellos estuvieron vivos. Y que después de esto, y conforme el canon se fue cerrando, ahorita vamos a hablar más al respecto de esto, esa operación, la de los dones espirituales, cesó. Es decir, no se va a manifestar hoy más de esa manera. Ellos creen que a nivel de excepción y por la soberanía de Dios, Él puede hacer milagros, sanidades, pero no a través de una persona que tenga un don operativo, funcionando, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es entonces un continuista o una persona afiliada a la doctrina continuacionista? Un continuista es entonces una persona que cree que todos los dones del Espíritu Santo continúan siendo diseminados por Dios, están en operación en la iglesia hoy y la iglesia debería orar por ellos y procurarles. Ahora, hay aspectos comunes también, tanto en el cesacionismo como en el continuismo. Es decir, muchos cesacionistas y continuistas están de acuerdo en que algunos dones sí están en operación. Es decir, los cesacionistas no creen que todos los dones están en operación. Lo que ellos crean una categoría para llamar dones milagrosos de revelación, esos son los que cesaron. Pero otros como la enseñanza, como el servicio, como la hospitalidad, esos sí continúan. Solamente lo que tiene como un aspecto, una arista más sobrenatural, ha cesado. ¿Okay? Los cesacionistas creen que los dones de enseñanza, el evangelismo, la misericordia, el dar, entre otros, los continuistas hasta el final de las edades, ¿verdad? Ambos también creemos que los apóstoles fundacionales, es decir, como aquellos que estuvieron con Jesús, eso ya cesó. Es decir, no hay apóstoles hoy en la tierra que vengan a establecer doctrinas nuevas. Eso ha cesado, ¿cierto? Ese es el aspecto común que hay entre ambas doctrinas. Ahora, usted podría preguntarse, bueno, pastor, pero ¿de dónde salen estos términos? ¿Cómo emerge este asunto? Para nosotros entender, pues, cuál es la trayectoria de esto, cómo es que ha llegado a la iglesia, cómo la iglesia, pues, ha decidido afiliarse, suscribirse a ciertas doctrinas u otras. Esto comenzó tiempo después de que Martín Lutero descubra la apostasía y la corrupción que había en la iglesia católica. Por allá del 1500, 1510 después de Cristo, cuando ocurre lo que usted ha llamado como la Reforma.
protestante, donde hay esta partición, y entonces sale una rama de creyentes del catolicismo y comienzan a ver lo que estaba aconteciendo allí a lo interno. Y en paralelo, contemporáneo a Martín Lutero, habían pues ciertos pensadores, uno de ellos muy influyente llamado Juan Calvino, el cual comenzó a desarrollar pues esta teoría en particular del cesacionismo. Y lo hace por una razón muy particular, y es que la Iglesia Católica comienza a perseguir aquella rama del protestantismo que se había separado para decir que a lo interno de la Iglesia Católica todavía había milagros, había manifestaciones de los dones espirituales, y entonces este grupo de la Reforma comienza puntualmente dentro de los mayores exponentes Juan Calvino a desarrollar una teoría que fuese en respuesta a aquellos ataques del catolicismo, para ellos decir, no, eso no puede acontecer. Si bien había algunos milagros que se podía ver que era algo fake news, ¿verdad? Noticias falsas, había cosas que eran reales, que estaban aconteciendo todavía allí. Pero esta doctrina viene a ser como un paredón para detener ese ataque y todo eso que se estaba desarrollando a lo interno del catolicismo para atacar. Luego, en 1918, un teólogo presbiteriano que se llamaba Benjamin Warfield viene a decir lo siguiente: los dones cesaron con la muerte del último de los apóstoles. Argumentó que solo los apóstoles podían conferir los dones a otros cristianos. Pero él vino a hacer, digamos que una modificación del argumento, de la idea principal que había establecido Calvino. ¿Qué fue lo que dijo Calvino respecto a los dones espirituales? Su argumento fue el siguiente: los dones del Espíritu cesaron al final de la era apostólica. Es decir, murieron los apóstoles y allí cesó esa operación. Las afirmaciones de milagros y curaciones deberían ser recibidas con escepticismo y no podían ser utilizadas por los creyentes para determinar el favor de Dios. Cierro la cita. Más adelante él la modifica para decir que solamente ciertos dones se desvanecieron. Pero podemos ver que esta fue la apreciación de un hombre con respecto a lo que él, en su experiencia, en su pensamiento, en lo que él veía de las Escrituras e interpretaba, era la operación del Espíritu Santo. Y podemos apreciar cómo a lo largo de los años ha habido ciertas afiliaciones doctrinales que están, digamos que relacionadas con el cesacionismo. Aquí tenemos a los luteranos, a los presbiterianos, a los grupos anglicanos. Todos ellos son de índole mayoritariamente cesacionistas, es decir, ellos no van a creer en que la operación del Espíritu de Dios esté hoy a través de los dones espirituales. Ellos creen que el Espíritu Santo actúa por fines moralistas, es decir, que Él viene para traer convencimiento de pecado, que capacita al creyente para poder entender las Escrituras, entre otras cosas, más no puntualmente la operación del Espíritu Santo. Hay diferentes niveles o diferentes grados de cesacionismo. Están los cesacionistas completos, los cuales creen que todos los milagros y los dones cesaron. Están los cesacionistas clásicos, que dicen que solo los dones milagrosos cesaron con los apóstoles, pero hay excepciones por la soberanía de Dios. Están los constantes. Estos creen que cesaron los dones, los apóstoles y los profetas. Y los concéntricos, que dicen que solo cesaron los dones en las áreas ya evangelizadas. Es decir, puede acontecer en un área remota que un evangelista llegue, una persona a predicar y que los dones a nivel de excepción se vuelvan a manifestar, como un fallo de la Matrix, diría Neo, ¿verdad? Falló la Matrix y se manifestaron los dones espirituales, ¿verdad? La soberanía de Dios tuvo excepciones ahí. Ahora bien, veamos qué es el continuismo o el continuacionismo y de dónde emerge. Básicamente emerge como una respuesta a esta postura que el cesacionista había desarrollado. Es decir, el continuista, el continuacionismo, lo que apunta es a decir que se cree que los dones del Espíritu continúan hasta nuestros días y que si bien la Iglesia Católica había tenido pues fallas y había corrupción y apostasía a lo interno, no necesariamente todo lo que estaba pasando allí adentro no era de Dios. Podían haber cosas que ocurrieran que eran dirigidas por el Espíritu Santo. Ahora, dicho lo anterior, ¿qué afiliaciones doctrinales están subscritas al continuismo o al continuacionismo? Bueno, aquí tenemos las iglesias
luteranas, tenemos la Iglesia Morava, las metodistas, la Iglesia Católica Romana también, y lo que se conoce como los pentecostales de tercera ola, que son esos que usted ve en YouTube que hacen cosas como un poco locas a veces, como ese tipo de pentecostalismo, ellos también obviamente están afiliados a esto. Dicho lo anterior, ¿cuáles son los principales argumentos que cada uno de estos grupos exhiben? Es difícil pensar que una persona que dice amar a Dios venga a creer algo que está en contra de lo que la palabra de Dios enseña, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros como creyentes es muy importante que conozcamos lo que dicen las Escrituras, que estudiemos la doctrina para saber cómo tenemos que comportarnos, entender cosas que ocurren hoy y cómo se supone que vivamos y expresemos nuestra fe. ¿Cuáles son entonces los principales argumentos que se exhiben y que están, digamos, en debate entre los cesacionistas y los continuistas? Podemos aquí resumirlos en 7, es decir, de esto hay volúmenes de información y cada uno lo que hace es de pronto dar su opinión al respecto, pero si lo sumarizamos podemos encontrar 7 argumentos principales para hablar sobre estos puntos de vista que tienen los cesacionistas y los continuistas. Nosotros como Iglesia Casa del Pan somos de la rama del continuismo o el continuacionismo, es decir, creemos que los dones espirituales continúan hasta nuestros días, que es lo que la palabra del Señor enseña, y es importante que conozcamos, bueno, ¿por qué creemos en esto? Más allá de lo que alguien podría opinar y decir. Entonces usted puede ver que allí hay 7 argumentos. Voy a leerlos y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El primero es la interpretación que se hace de lo que en 1 Corintios capítulo 13 se denomina como lo perfecto. ¿Ok? Entonces voy a leer 1 Corintios capítulo 13 del versículo 8 al 12 para que veamos la mención de lo que se dice aquí que es perfecto. Y luego veamos cómo un cesacionista lee e interpreta esto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, comienza de la siguiente manera y dice: el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Bien, a lo largo de las edades usualmente ha habido 3 acercamientos a esta idea de lo perfecto, es decir, ha habido personas que lo han interpretado de una u otra manera. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el amor, que las profecías, y nótese que él habla de ciertos dones específicos. Aquí no trae a colación toda la lista que había desarrollado en 1 Corintios 12. Al pasar al 13, él menciona ciertos dones y luego en el 14 retoma el tema que él estaba hablando, de teología funcional, de cómo los dones operan para hablar de la interpretación de lenguas y la profecía. Pero aquí él hace un paréntesis para hablar del amor de Dios. Y entonces dice que el amor siempre va a estar, pero que hay dones, él habla aquí, como la profecía, como las lenguas, que van a acabar. Y pone un plazo, pone un tiempo específico. Él dice cuando lo perfecto llegue. La pregunta entonces que se ha debatido a través del tiempo es, bueno, ¿qué es lo perfecto? ¿De qué está hablando exactamente? Lo perfecto como tal, ha habido, digamos, 3 posturas dominantes. Una de ellas es que se refiere a la Biblia propiamente. Es decir, recordemos nosotros que en el tiempo de estas personas, es decir, durante la compilación del Nuevo Testamento, se estaba atravesando un proceso, los libros de la Escritura, que se le conoce como la canonización. Es decir, estaban siendo recopiladas las epístolas, los diferentes fragmentos que habían sido encontrados, para entonces llegar la comunidad de creyentes en ese momento dirigidos por el Espíritu Santo a decir, este es el canon bíblico. Esto es lo que nosotros reconocemos como Biblia y se viene a completar los 66 libros de la palabra. El canon del Antiguo Testamento estaba establecido,
pero el nuevo se estaba escribiendo, se estaba recopilando, y entonces un cesacionista dice, esto es lo perfecto. En el momento que el canon estuvo completo, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la regla de vida en la cual nosotros tenemos que basarnos, esto es lo perfecto. El punto de fallo de esto es que cuando usted revisa del griego, de lo que viene perfecto, es una palabra que se pronuncia teleo y puede aplicarle a muchas cosas. Puede aplicarle, inclusive él habla del estado de madurez de las personas, puede aplicarle a la Biblia, simplemente digamos que un adjetivo calificativo de las cosas. No da para decir que se refiere a la palabra, ¿ok? Ahora bien, otra razón por la cual podemos descartar este argumento es que él dice que cuando eso llegue, nosotros vamos a tener la capacidad de ser conocidos, de conocer como fuimos conocidos. Es decir, es un nivel de verdad, de comprensión y de perfección no alcanzable en esta tierra. Dice, voy a conocer como fui conocido. Dice que ahora vemos con opacidad, es decir, las realidades espirituales nosotros las entendemos, pero nuestra comprensión de ellas no es exactamente perfecta y precisa. Amén. Por esa razón, cuando se habla en estos casos como de la profecía, se nos dice en Primera de Tesalonicenses que nosotros tenemos que pesar, no menospreciar y pesar la profecía, tomar lo bueno, descartar lo malo. Vamos a abordar ese argumento más adelante nuevamente de la profecía. Pero entonces, el que lo perfecto sea el canon bíblico no es una alternativa válida ni congruente, para decirlo acá. ¿Ok? La segunda opinión que se crea de lo perfecto, la segunda posibilidad que se podría decir que es el estado de lo perfecto, es la madurez de la iglesia. Y cuando nosotros vemos y hacemos un análisis de la historia, hasta nuestros días nos damos cuenta que la iglesia está muy lejos de ser perfecta. ¿Sí? No hay madurez. Es más, cuando vemos Efesios, la palabra del Señor nos dice que Dios establece ministerios para que nosotros podamos llegar hasta la estatura del varón perfecto. Esto nos indica que hay un proceso de perfeccionamiento allí, que Dios va a trabajar a través del cuerpo de creyentes para llevarnos a esa perfección. Entonces, lo perfecto no puede ser la madurez de la iglesia. Y la tercera, que es a la cual nosotros apuntamos como continuistas, es que lo perfecto o por perfecto, a lo que se refería el apóstol Pablo, era a la consumación de los tiempos. Es decir, la segunda venida del Maestro, cuando Él viene, recoge la iglesia y entonces en ese estado de gloria nosotros delante de Él vamos a conocer como fuimos conocidos. Ya no vamos a ver con opacidad, ya no vamos a ver las cosas de manera imperfecta, sino que vamos a tener una comprensión exacta. Allí no se va a necesitar las lenguas, no se va a necesitar la profecía, no se va a necesitar nada de esto. ¿Por qué? Porque vamos a ser como ángeles. Vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. ¿Quién quiere llegar ahí? Amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces, podemos ver que desde la perspectiva cesacionista, cuando se habla de este tema, este argumento de 1 Corintios 13 y lo perfecto es como el argumento dominante, el que dirige su línea de pensamiento. Pero hay otro también muy importante, y es el segundo que estamos viendo aquí, que es que los dones espirituales confirmaban el ministerio de los apóstoles. Es decir, lo que un cesacionista dice es que todas las señales milagrosas, los dones espirituales que se manifestaban en los apóstoles y en aquel tiempo en particular, estaban solamente para que las personas entendieran que Dios estaba con ellos. Era para certificar, para validar, para autenticar la enseñanza y la autoridad apostólica de aquellos hombres que estaban llevando a cabo el ministerio. Y se basan primariamente en dos versículos. Vamos a explicar uno de ellos nada más por cuestión de tiempo. Ellos se basan en Hebreos 2:4 y 2 Corintios 12:12. Hebreos 2:4 lo que dice es lo siguiente: además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, cuando vemos esto que acabamos de leer en Hebreos 12:4, tenemos que hacernos una pregunta, eso que se está confirmando con señales, con repartimientos del Espíritu Santo. Dice este pasaje que las señales, prodigios, milagros y dones espirituales de cierto tipo dejaron de existir después del periodo de los apóstoles.
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el texto no limita ahí la manifestación a los apóstoles. Es decir, estas señales y milagros que se está hablando no estaban aconteciendo solamente a los apóstoles. Ocurrieron también a otras personas y más adelante en la historia lo vamos a ver. Número 2 sobre este punto. Con señales y prodigios Dios vino a confirmar algo más grande que los apóstoles, el evangelio. No era simplemente que estas personas tenían que ser reconocidas, sino el evangelio de Cristo Jesús, el respaldo de lo que el Señor estaba mandando. Número 3, no dice que esas manifestaciones ocurrieron solo a aquellos que estuvieron en el lugar, sino que vemos que la iglesia primitiva también, siglos después, vio la operación de estos milagros ejecutándose. Bien, entonces, ese punto de que los dones espirituales estaban para confirmar es uno de los argumentos que se usa desde la postura cesacionista para decir que los dones espirituales pues han cesado. ¿Cuál es la respuesta que nosotros vemos al margen de lo que acabamos de ver de Hebreos 2:4? Bueno, que las escrituras no indican que las señales milagrosas y los dones espirituales fuesen para certificar a los apóstoles, ¿sí? Aunque suena muy bonito y muy romántico, tenemos que quitarle el romanticismo a eso de que Dios lo estaba haciendo para certificarlos a ellos. ¿Por qué razones ocurrieron los dones espirituales y milagros en la palabra, aún más allá del tiempo de los hechos? Bueno, podemos verlo por varias razones. ¿Por qué pasa un milagro en las Escrituras? Por fines, lo que se conoce doxológicos. ¿Qué significa eso? Es glorificar a Dios. Y podemos ver textos de esto, no los voy a leer por cuestión de tiempo, pero si usted quiere anotarlos o escucharlo después, Juan 2:11, 9:3, 11:4, Mateo 15 del 29 al 31. Es decir, Dios hacía milagros para glorificar su nombre, no solamente para certificar el que unas personas eran de Él, y lo hizo muchas veces. Por fines evangelísticos también ocurrían milagros. Dios hacía un milagro y entraba por una puerta y llegaba a donde una persona. Y así a mucha gente nos ha alcanzado hoy. Gente que el Señor la ha sanado, gente que era totalmente incrédula y hoy entienden que Dios está en sus vidas. Sigue ocurriendo, hay comunicación. Número 3, por fines pastorales, por el cuidado de Dios por las personas que tal vez no han tenido los medios para hacer algo y Dios en su gracia y misericordia hace un milagro y se muestra como ese Dios de amor. ¿Quién dice amén? Y además por la edificación de la iglesia. Hay ocasiones en las cuales nosotros como pueblo de Dios estamos delante de algo que nos supera humanamente hablando, ¿cierto? Y allí Dios utiliza los milagros para la edificación de la iglesia, para avanzar la obra de Jesucristo y para demostrar que Él sigue estando con nosotros. Y le da la gloria al Señor. Amén. Un argumento que se desprende de que los apóstoles, los dones espirituales y las señales vinieron para certificar lo que ellos hacían, es el siguiente, que cuando los apóstoles murieron, también los dones espirituales y las señales cesaron. Es decir, conforme fueron muriendo los apóstoles, siendo el último de ellos Juan, que escribe el Apocalipsis, entonces también los dones espirituales y las señales cesan, dejan de manifestarse hacia nuestros días. El problema con esto es que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que hubo personas que no eran apóstoles que también fueron usadas con dones espirituales y señales. Podemos ver el caso de Felipe, podemos ver el caso de Esteban también. En 1 Corintios 12 del 8 al 10 se nos habla además de la iglesia de Corinto que tenían todos los dones espirituales manifiestos, ¿cierto? Es decir, estaban allí en operación los dones del Espíritu. ¿Quién dice amén? Muy bien. Ahora, además de esto, existe evidencia en la historia de que los dones espirituales, después de la muerte de los apóstoles, se han manifestado. Y ahorita vamos a hacer una lectura de esto para que usted lo pueda ver, pero es importante que tengamos presente que los dones espirituales siempre se han manifestado, no solamente en el tiempo de los apóstoles, ¿sí? Algo que utilizan los cesacionistas, además, es decir que las personas que hoy procuran o tratan de alguna manera de entender y aceptar la manifestación de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, es gente inmadura espiritualmente. Y utilizan textos para apoyarse. Por ejemplo, Mateo 12:39, en la cual los fariseos vienen
y le piden a Jesús que haga una señal o un prodigio. Dice de la siguiente manera: pero él les respondió, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Entonces, utilizando ese mismo tren de pensamiento de que los dones espirituales y las señales han cesado, se conecta con esta idea para decir, si usted está procurando dones espirituales o la manifestación de Dios, o usted cree en eso, usted es una persona inmadura espiritualmente, y usted debería solamente creer a lo que la Biblia dice y nada más, entender lo que ahí está escrito, procesarlo, aceptarlo y vivir la vida, ¿cierto? Entonces, hay una respuesta a esto, y es que en 1 Corintios 14 la palabra nos manda a procurar y anhelar los dones espirituales. Entonces, Dios no le va a mandar a usted a anhelar y a buscar algo si ese sería el camino de la inmadurez, ¿verdad? Sería un poquito extraño. Claramente hay un balance. Pablo cierra su argumento arrancando en 14:1, al final diciendo, si tienen dones, hagan todo decentemente y en orden. ¿Sí? Entonces, entendemos que hay una manera en la cual la iglesia tiene una base bíblica sólida, pero también tiene una manifestación del Espíritu Santo constante, normal, no como el año bisiesto del Espíritu Santo que vino, hizo algo a través de alguien, sino que el Espíritu Santo aquí casual puede manifestarse. ¿Quién dice amén? Él puede estar. Claro, dentro de esto hay también sus excepciones y los casos de inmadurez, como los hubo en el caso de la iglesia de Corinto, que dentro de poco vamos a hablar, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el Espíritu de Dios en esencia y sustancia. ¿Estamos acá? Entonces, el tercer argumento que encontramos de esto, con respecto a la postura cesacionista, es el siguiente. Los dones espirituales acabaron cuando el canon se completó. Si existieran los dones espirituales, sería equivalente a que hoy existieran apóstoles y profetas. Y esto pone en riesgo la autoridad final de las Escrituras. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, si hay profetas por allí y hay apóstoles que andan sirviéndole a Dios y haciendo el ministerio, entonces el canon todavía está abierto. Y tenemos que poner aquí, después de Apocalipsis, primera de Swain 13:14, ¿verdad? O segunda de Priscila y Luis 4:15, algo así. En aquel día Luis estaba ministrando y el Espíritu Santo puso esto. Entonces ellos dicen, eso no puede pasar jamás porque el canon ya cerró. Entonces no puede haber ni apóstoles ni profetas hoy porque el canon es el canon y el canon es el canon. No se le va a añadir nada. Amén. Tenemos que entender eso como tal. ¿De dónde entonces emerge este argumento que ellos mencionan? Bueno, viene de la confusión que tienen y que hacen, conectan dos cosas, entre lo que es la profecía canónica versus la profecía personal. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es profecía canónica y qué es profecía personal? La profecía canónica fue aquella actividad del Espíritu Santo por medio del cual tomó a una persona, le habló y le reveló cosas por fines escriturales, que eso iba a quedar plasmado en la Escritura como revelación profética canónica, bíblica, y eso quedó allí. Pero la palabra de Dios nos enseña que no solamente existió la profecía canónica o por fines de canonicidad, sino también existió, existe y existirá la profecía personal, que es aquella actividad a través de la cual el Espíritu Santo viene, y esto es lo que describe 1 Corintios 12 y otras partes en la palabra, Dios hablándole a una persona su opinión, o de una situación, o de algún acontecimiento, etcétera. Eso puede acontecer. Resulta sorprendente para muchos cesacionistas el pensar esto, pero lo cierto del caso es que no es algo nuevo. No ocurrió solamente en el Nuevo Testamento, sino que hasta en el Antiguo Pacto esto se dio. Es decir, hubo profecía en el Antiguo Pacto que no fue por fines canónicos. Sí, hermanos. Ejemplos, pastor. Bueno, lo vemos por ejemplo en Números 11:25, cuando nos dice que los ancianos profetizaron cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos. La pregunta es, ¿dónde están esas novelas escritas? No está en la Biblia. Dice que profetizaron, pero no quedó de manera canónica esto. Vemos el caso de Saúl, cuando nos dice que en múltiples ocasiones el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó, pero nada de lo que Saúl profetizó quedó en el canon bíblico. Entonces, ¿de qué profetizó?
fueron cosas que en la sabiduría de Dios no tenían que estar aquí, eran por un evento de pronto, algo particular que estaba aconteciendo. Y en el Nuevo Testamento también tenemos profecía, que no era por fines canónicos. Entonces se nos habla de un hombre que tenía 4 hijas que eran profetisas. Imagínense lo que era un almuerzo con esa gente, qué vacilón, ¿verdad? Seguro empezaba una a hablar de Jonás, la otra hablaba del Éxodo y quién sabe cómo era. 4 hijas que eran profetas. Y tras de eso, no digo yo, ¿verdad? Los psicólogos dicen que las mujeres hablan un poquito más que los hombres, aproximadamente 7 veces más. Imagínense eso y tras de eso tenían el Espíritu Santo y profetizaban. Esa casa seguramente era como, no sé, era muy interesante la experiencia. Pero nada de lo que estas muchachas dijeron fue parte del canon. Todo lo que ellas hablaron no quedó aquí registrado en las Escrituras. Nos habla también que hubo un hombre que se llamaba Ágabo, que no era apóstol, que era profeta, y que profetizó cosas que sí están escritas, pero sería difícil pensar que solamente eso dijo este hombre, y que quedara aquí registrado. Nos dice la Escritura también, estableciendo el caso y la existencia de la profecía personal, en 1 de Tesalonicenses 5, del 19 al 21, no menosprecien las profecías. ¿Cuál será el riesgo y la tentación en una persona hoy de menospreciar la profecía? ¿Será que puede haber personas que vengan a tenerlo en menos, a no creerlo? Por supuesto que sí. Pero también nos añade una cláusula de cuidado. Existe la profecía personal. Tome lo bueno, deseche lo malo. No era algo que venía en ese momento para decir, porque sería imposible pensar que un apóstol estaba recibiendo profecía canónica y que tenía que pesarlo. Él lo tenía que escribir. Del caso que está hablando aquí es de la profecía personal y es lo mismo que desarrolla en 1 de Corintios 12 y 14, cuando dice, donde esté la iglesia reunida, profeticen 2 a lo más 3. Los demás, ¿qué? Pesen, evalúen lo que está pasando, porque cuando llega una persona inconversa ingresa a la congregación, lo oculto de su corazón es descubierto y la persona glorifica al Señor. Si era profecía canónica, resulta difícil pensar que Pablo esté redactando 1 de Tesalonicenses, ingrese una persona, escucha eso y se descubra lo de su corazón, como que no hace sentido, ¿cierto? No va a estar el evangelio en el corazón de una persona que está llegando apenas a la iglesia cuando no lo conoce. Está hablando de profecía personal. Entonces, otro punto que aquí se menciona y que es un punto de acuerdo entre ambas posiciones, es el que mencionamos antes. Hoy no existen apóstoles ni profetas fundacionales. ¿De qué estamos hablando? Una camada de apóstoles y profetas que Dios los utilizó para establecer el canon y la profecía, la escritura fundamental de las escrituras. Revelaciones como Corintios, como Tesalonicenses, como Efesios, Pablo, etcétera. Ellos fueron los apóstoles fundacionales. Nos dice la Escritura que la iglesia está establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo ellos. Cristo la piedra angular, pero ellos estaban allí como la parte subyacente del asunto. ¿Ok? La palabra nos habla que hay oficios ministeriales, que hay apóstoles, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay pastores, que Dios los levanta para la edificación de la iglesia, pero es otra categoría entonces, estamos hablando aquí. No son los mismos de los cuales se menciona acá. Pablo nos dice, lo acabamos de revisar hace un poco, que las profecías y las lenguas van a cesar cuando llegue lo perfecto. Ya entendemos que es la consumación de los tiempos entonces, lo cual nos ayuda aquí ya a poder ir estableciendo un punto y aparte para nosotros decir, el caso de los dones espirituales está y estará hasta que el maestro venga y diga, vengan acá. ¿Quién dice amén? Vengan acá, es el tiempo en el cual nosotros volvemos al Señor y entonces vamos a estar con Él. Nos dice la Escritura que la razón por la cual estos ministerios y estos dones están es una. Y hay una necesidad de fondo y necesaria hoy, que es la siguiente. Estos ministerios están hasta que todos, repita conmigo todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros observamos la iglesia a lo largo y a lo ancho en todo país, nos damos cuenta que hay un trabajo que Dios todavía está haciendo para que cada uno de nosotros vayamos creciendo hacia esa estatura de perfección en el Maestro.
Y hasta que eso ocurra, en ese interim llamado la era del Espíritu Santo que inició en Pentecostés, todas estas operaciones del Señor son necesarias en la vida de la iglesia, en el creyente tiene que acontecer entonces. ¿Quién dice amén? El cuarto argumento que se utiliza desde la postura cesacionista para decir que los dones espirituales y las señales milagrosas cesaron, se le conoce como el argumento de grupo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ellos dicen que los milagros y los dones espirituales fueron agrupados en periodos específicos de la historia redentiva. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ellos dicen que esa manifestación de señales, de milagros y de dones espirituales solamente ocurrió en 3 periodos de la iglesia. John MacArthur, que es un cesacionista que de pronto usted ha escuchado, muy famoso, un excelente maestro, pero lamentablemente cesacionista, él establece los 3 periodos, y son los siguientes. Uno es en los días de Moisés y Josué, que claro, usted ve las señales, los milagros que acontecieron durante esa época, ¿cierto? El siguiente periodo al cual él apunta del argumento de grupo es los días de Elías y Eliseo, cuando estos 2 profetas pues hicieron muchísimas cosas a lo interno de la nación de Israel e inclusive con otras personas que no eran parte de ese pueblo. Y el tercer agrupamiento histórico al cual ellos apuntan es los días de Cristo y los apóstoles. Ninguno de estos periodos se extendió por más de 100 años. Y ellos nos dicen entonces que solamente durante esos 3 momentos en la historia hubo manifestaciones de los dones espirituales y que después de eso se acabó. Ya nunca más el Espíritu Santo se iba a manifestar. La respuesta del lado continuista al asunto es que Pentecostés no representó un evento aislado, sino el inicio de una era que termina hasta la segunda venida de Cristo. Amén. El Señor vino para capacitar a la iglesia, no como un evento que aconteció, sino como algo que iba a definir la manera en la cual los apóstoles caminaron con Jesús, pero ahora la iglesia con el Espíritu Santo residiendo en su interior. ¿Quién le da la gloria al Señor? Y a partir de esa verdad y esa dinámica, nuestro entendimiento de los dones espirituales se tiene que perfilar. Porque si nosotros tenemos una noción contraria, diferente de esto, eso va a matizar la forma en la cual usted vive hoy, cómo usted espera que las cosas ocurran y qué es lo que va a acontecer. Podría potencializarlo a usted o podría ponerle un techo de lo que usted cree que tienen que ser las cosas hoy en el Señor. Bien, ahora la iglesia sigue necesitando, continuando la respuesta del lado continuista, la iglesia sigue necesitando la edificación de los dones que ocurre a lo interno de nosotros a través de la manifestación del Espíritu Santo y por los dones espirituales. Y algo muy valioso considero aquí, tener también nosotros presentes que los dones espirituales como doctrina, ¿sí?, no son diferentes de otras prácticas y asuntos espirituales plasmados en las Escrituras, como por ejemplo las disciplinas espirituales, la Santa Cena, el bautismo, los requisitos de los obispos, los líderes. Por tanto, no hay razón para pensar que ninguna de estas está circunscrita a un periodo. Tanto los dones como todas estas otras que nosotros creemos hoy tienen la misma condición y el mismo peso. No deberíamos pensar que están vigentes o estuvieron solamente durante un periodo, sino que continúan hasta nuestros días y hasta la llegada de lo perfecto. ¿Quién dice amén? El quinto argumento, que es de los más recientes que se ha desarrollado sobre este punto, es el carácter único del libro de los Hechos. Es decir, Hechos, de pronto usted no lo sabía o tal vez sí lo sabe, Hechos fue escrito fue escrito por Lucas. Es decir, Lucas escribió el Evangelio y luego escribió también el Tratado de Lucas Hechos, el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos muchísima manifestación del Espíritu Santo. Entonces, personas desde la perspectiva cesacionista lo que vienen a decir es que el propósito de Lucas a la hora de escribir este tratado de Lucas Hechos siempre fue únicamente por fines históricos. Nunca fue por establecer una base normativa hacia el futuro. Es decir, lo que Lucas vio y registró y entrevistó y quedó recopilado de las cosas de Hechos, no se supone que continúen hacia nuestros días porque simplemente está hablando de historia.
Lo cierto del caso es que esa perspectiva está, digamos que en contraposición con lo que el maestro dijo. Porque en Marcos 16, 17, Jesús hablando nos dijo lo siguiente: y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús nos está dando un primer, un segundo y un tercer y final horizonte de la manifestación del Espíritu Santo. Y un caso muy curioso aquí, nos está hablando de las lenguas, ¿ok? Hacia el futuro. Entonces podemos entender cómo esa interpretación que se hace del propósito del Tratado de Lucas Hechos para nuestros días, pues no es precisa, no es correcta. Y otra respuesta que nosotros podemos dar a esto es la historia propiamente. Es decir, antes de que se diera la reforma, antes de que Martín Lutero, con las personas que le acompañaron, pues propiciaran esto y viniese la interpretación de este grupo de personas de los dones espirituales, antes de todo esto, en los padres de la iglesia, a lo interno de la iglesia católica, tenemos registros históricos de la manifestación de los dones espirituales. Entonces vemos casos como, por ejemplo, Justino Mártir, en el 165 después de Cristo. Él viene a decir lo siguiente, cito textualmente, dice: porque los dones proféticos permanecen con nosotros, incluso hasta el tiempo presente. Esto es en el 165 después de Cristo. En el 90 después de Cristo había muerto Juan, que fue el último apóstol, y aquí continúa la manifestación a lo interno de la iglesia. Luego tenemos a Ireneo en el 202, hablándonos, él era alumno de Policarpo, y dice, cito igual textualmente, dice: de la misma manera también oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y que por medio del Espíritu hablan todo tipo de idiomas y sacan a la luz para el beneficio general lo oculto de los hombres y declarar los misterios de Dios, que también los apóstoles denominan espiritual. Y por último, vemos también a Orígenes en el 253 después de Cristo. Dice: afirmo haber sido testigo ocular de muchos casos de exorcismo, curación y profecía, aunque se negó a registrar los detalles para no provocar la risa y el desprecio de los incrédulos. Y aquí interesante, esto fue muchísimo tiempo después de que los apóstoles habían muerto. Fueron casos a lo interno de la Iglesia Católica, pero la historia viene entonces a atestiguar que esta operación siempre estuvo, ¿sí? Número 6, que se escucha mucho hoy en día: los dones espirituales promueven abusos y desorden a lo interno de la iglesia. Entonces usted ha escuchado de pronto personas que cuando se habla de los dones espirituales dicen: no, eso es un desorden, o simplemente hacen mención de las instancias negativas de los dones espirituales. Buscan un video de YouTube de esos bien catastrófico y lo mencionan y lo presentan para decir: estos son los dones espirituales. Lo ponen como si fuese una cascabel, malo tocar, y es algo que usted no lo puede ver hoy manifestarse porque representa inmadurez espiritual básicamente. Lo cierto del caso es que la palabra del Señor nos manda a nosotros en 1 Corintios 14, 1, lo siguiente: ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales. Esa es la opinión de Dios, ¿sí? La representación negativa que haya ocurrido de los dones espirituales en la historia no da para que un creyente lo generalice y lo presente de forma negativa, porque es un aspecto de Dios. Amén. Y nosotros no podemos utilizar eso como un argumento para de ninguna manera colocarle a una persona un muro y que no lo procure, como la palabra de Dios lo manda, porque es un mandamiento, dice procuren, ¿cierto? Claramente hay un balance en esto, tenemos que estar sólidos en las Escrituras, pero también conocer lo que la palabra del Señor nos dice. Y la segunda respuesta a este punto desde la perspectiva continuacionista es la siguiente: los dones espirituales no promueven la distorsión de la doctrina ni conductas irracionales. La mala representación de algunos no anula la validez de los mismos. ¿Ok? Nos dice 1 Corintios 14, 39, Pablo cerrando: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hablen lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Bien,
Hace unos días tuvimos un culto acá, tal vez hace unos 5 meses, no sé si ustedes recuerdan, y en medio de la oración que estábamos orando al final por las personas, una persona que nunca había venido a la iglesia comenzó a grito pelado a hablar en lenguas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno se acerca a la persona y le dice, nunca había pasado, hermana, por favor guarde silencio. Todo se tiene que hacer en orden. Y si es una persona madura espiritualmente, tiene que entender lo que está aquí. Amén. Dios puede manifestarse, pero los dones espirituales están sujetos a las personas. Algo tan sencillo como que ahorita estamos enseñando y que alguien se ponga aquí a levantarse a dar otra enseñanza. Es sentido común. Pablo les habla a los corintios que tenían todos los dones espirituales activos de esto. Y les dice, bueno, ustedes tienen X don, tienen el otro, háganlo, pónganse de acuerdo, háganlo todo en orden. Sí, porque eso como que el Espíritu Santo viene y toma una persona y no puede contenerse, eso no es bíblico. El don está sujeto al individuo. Usted puede conducirlo conforme el Señor lo haya puesto en su vida. Y Dios es elegante. Él siempre hace las cosas en orden y a su manera. Él es bello. ¿Quién dice amén? El séptimo argumento para finalizar es el de la experiencia personal. ¿Qué dicen los cesacionistas? No hemos experimentado la misma intensidad en los dones espirituales y también nunca he hablado en lenguas ni he tenido experiencia con los dones espirituales. La respuesta técnica para esto desde nuestro lado es que teológicamente la experiencia personal es un argumento con un peso inferior, ¿sí? Yo no puedo utilizar la experiencia para hacer doctrina. Entonces, la falta de experiencia en una persona, yo no puedo utilizarla por fines normativos para decir lo que usted no experimenta hoy es lo que toda la gente tiene que experimentar, ¿sí? Un caso como Luis Palau no hablaba en lenguas, pero fue un hombre sumamente efectivo a nivel evangelístico. La palabra nos dice que no todos hablan en lenguas. Entonces, yo no puedo venir a establecer mi experiencia como una barra, alta o baja, para decir que una persona tiene o no que experimentar cierta cosa. Lo que a nosotros nos tiene que definir y a nivel de doctrina establecer es lo que la palabra de Dios dice, únicamente. ¿Quién dice amén? Entonces, la experiencia no es normativa y un punto importante es que no todos tenemos los mismos dones espirituales. Un hombre como John MacArthur dice que él no cree en las lenguas porque él no habla en lenguas, pero la palabra nos dice que no todos hablan en lenguas. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser que yo venga a entender la experiencia de otra persona si yo no tengo ese don? Eso no da para que yo lo establezca como un punto cesacionista, decir que esta persona no lo puede experimentar. Amén. Porque es algo sobrenatural que yo no puedo hacer en mis propias fuerzas y que Dios ha diseminado en el cuerpo ojos, piernas, brazos diferentes y cada uno de nosotros tiene que entender eso. Donde sí la experiencia personal debemos prestarle un poco de atención es cuando esa experiencia representa verdades espirituales escritas. Entonces, cuando una persona hoy a través de un don espiritual, Dios viene y le revela lo que tiene una persona y Dios lo usa y esa persona se acerca al Señor o se convierte, estamos hablando de algo que no propició el reino de las tinieblas, porque una casa dividida no se sostiene. Cuando a través de la manifestación de los dones espirituales la iglesia crece, la gente es sanada, la gente se convierte y viene a conocer del Señor, eso no lo pudo haber propiciado el diablo, ni la carne, ni la inmadurez, porque no tiene el poder para hacer eso. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que darle el lugar correcto a los dones espirituales. Y aquí establecemos la pregunta entonces de cierre de este tema, es ¿por qué son importantes los dones espirituales? Vamos a cerrar con ese argumento. Nos dice Primera de Corintios 12, 21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Es decir, nosotros no podemos venir a decir, los dones espirituales no son necesarios. Que todo lo que nos está hablando Primera de Corintios 12, a través de la analogía del cuerpo humano, es dándonos el caso, la pertinencia, la necesidad y la relevancia de que los dones espirituales se manifiesten a lo interno de la iglesia. Amén. Puede hacer que usted haya tenido una experiencia negativa, traumática, doctrinalmente lesionante. Eso no quiere decir que es lo que Dios quiere para su vida, ni para la iglesia. Amén. Entonces, a partir de ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Tenemos que tener un sano equilibrio entre lo que la palabra de Dios nos enseña y también el poder tener una apertura sensata
a lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Dios puede aquí levantar a cualquier persona para orar por un enfermo. Dios puede llamar aquí a cualquier persona para predicar, para que fluya en un don espiritual, porque eso no depende de sus capacidades intelectuales, físicas, absolutamente nada más que la gracia, la soberanía y la misericordia del Señor. Pero esto lo estamos predicando hoy porque es muy importante que en medio de la iglesia, gente nueva que está viniendo de diferentes trasfondos, entendamos que la voluntad de Dios es procurar los dones espirituales. ¿Para qué? Para la expansión de lo que hablábamos al inicio, la expansión de la gran comisión. Dios te llena del Espíritu, Dios te capacita y te da herramientas. Piénsese usted en sus diferentes trabajos, ¿cuántas herramientas utilizamos? Yo uso como 15 herramientas en paralelo. Digitales, pero herramientas. No podría hacer el trabajo sin las herramientas. Igual nosotros, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a orar por un endemoniado? ¿Cómo vamos a orar por los enfermos? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Sin la caja de herramientas. Necesitamos utilizarlas. Y aquí hay gente que Dios les ha entregado cajotas de herramientas y otras cajas pequeñas pero poderosas. Dice la Escritura que hasta el dedo más pequeñito y los miembros más invisibles son súper importantes y los vestimos con decoro, porque sin uno de ellos, ¿qué haríamos? Entonces, el propósito de este mensaje, más allá de la doctrina de los dones espirituales histórica, es que usted entienda que Dios quiere llenarlo de su espíritu, que eso va en función del llamado de Él, de la expansión de la gran comisión. Y también que entiendas, ores, procures y aprendas acerca de la realidad de los dones espirituales a lo interno del cuerpo de Dios. ¿Quién dice amén? Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Al grupo de alabanza que pase, por favor. Gracias, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. ¿Quién tiene un Dios poderoso? Levante las manos entonces delante de ese Dios grande, poderoso y eterno, el cual tiempo antes de ascender a la diestra del Padre, nos dejó un recadillo por ahí que dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y continúa allí diciendo: en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Les seremos testigos al Señor en Costa Rica, en Alajuela, en San José y en toda nación a la cual Él nos quiera llevar. ¿Testigos de qué? Testigos de ese poder. Testigos de que a través de esa unción del Espíritu Santo usted puede vencer el pecado. Usted puede ir más allá de lo que sus propias fuerzas hoy le establecen. Usted puede saltar montes, usted puede vencer al enemigo, usted puede servirle al Señor, usted puede ir más allá de lo que sus capacidades hoy le dan, porque ese Espíritu de Dios viene a nosotros para darnos poder. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos llene cada día más. Así como hablábamos y predicábamos el día que estudiamos de Pentecostés, el mandamiento es: sean llenos del Espíritu Santo. Y Dios va a trabajar en ti, Él va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que colocar la nuestra. Esas disciplinas espirituales, esa búsqueda del Señor, el conocer las Escrituras, el no ser sabios en nuestra propia opinión, el bajar aún nuestros argumentos a la altura del piso, porque la palabra del Señor dice que tan altos como los cielos están, en relación a los nuestros, así están sus pensamientos. Dios tiene planes e ideas maravillosas con nosotros y tú no puedes conducir tu vida ni conducir el ministerio a punta de fuerza intelectual. Necesitas el poder del Espíritu de Dios trabajando en ti. ¿Quién dice amén? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Amado Dios, hoy queremos bendecir tu nombre, Señor. Glorificarte, Señor, por las ideas tan bellas, maravillosas, Señor, que tú tienes con tu pueblo. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nos dice que
Tú tienes planes de bien, Señor, para tu pueblo. Y si bien es cierto, esa palabra vino en un tiempo muy difícil para la nación y que era casi irónico escucharlo, sigue siendo verdad para nosotros hoy, Señor. Que tú sigues teniendo planes de bien para tu iglesia, Señor, para tu pueblo, para esa pequeña manada, Señor. Hoy queremos orar, Dios, por este pueblo lindo, precioso que está aquí y pedirte, Padre, que tú continúes derramando esa presencia maravillosa y trayendo esas llenuras subsecuentes que por el poder de tu Espíritu, Señor, tú realizas. Que un día, Señor, tú viniste y colocaste tu Espíritu a lo interno de tu iglesia. Pero poco a poco, Señor, se va ensanchando esa manifestación, va creciendo, Señor, el fluir de tu Espíritu en nosotros. Y viene y toca, Señor, nuestro intelecto, toca nuestras emociones, toca, Señor, nuestra voluntad, matiza nuestra opinión, nos anima, nos impulsa, nos edifica, nos exhorta y consuela para caminar en lo que tú quieres. Hoy bendecimos, Señor, a esta iglesia, a este pueblo amado por ti. A esta gente, Señor, que está cubierta con tu sangre, Dios, que tú nos has redimido, nos has sacado del mundo, sacado de las tinieblas, a tu luz gloriosa y admirable. Oh, bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre. Alabe al Señor ahí donde usted está. Yo no sé qué situaciones puede traer hoy usted, pero la palabra del Señor nos dice que pongamos nuestra carga, nuestra ansiedad sobre el Señor. Coloque hoy delante de Él todo lo que a usted le agobia, todo lo que aún no tiene resolución ni respuesta humana. Él la tiene. Permítase tener la paz del Señor. La paz que está en medio de las situaciones, aun cuando aún no están resueltas. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerde que los planes del Señor en su vida son y serán. Él no ha acabado la obra con usted, por eso usted está vivo. Recuerde que el Señor quiere que usted le sirva, que el Señor le ama y que Él es su patrocinador número uno. Tal vez usted no tiene hoy, no sabe ni cómo va a hacer las cosas, pero Él sabe cómo hacerlo. Él está contigo y Él abre sendas donde no las hay, dice la Escritura. Padre, gracias, bendito eres, Señor. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a ti, mi Dios. Amén.